A ver, piensen en esto. ¿Qué pasaría si les dijera que existe un libro que los líderes más poderosos del mundo critican en público, pero que en secreto, bueno, en secreto lo devoran? Un manual que lleva más de 500 años moviendo los hilos del poder. Pues de eso vamos a hablar hoy. Pero no solo del libro, sino del método de lectura que lo hizo posible. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta idea del mismísimo Maquiavelo. Ojo, que no se trata de leer por leer, se trata de imitar a los grandes, de seguir sus pasos para, con suerte, rozar un poquito de esa grandeza. Quédense con esta idea, porque es la clave de todo. Y créanme, cuando decimos grandeza no es ninguna exageración. Estamos hablando de que Napoleón lo tenía bajo la almohada. Mussolini se tomó el trabajo de traducirlo él mismo. Y hoy sigue ahí, en la mesita de noche de CEOs, de generales, de líderes mundiales. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene este libro? Bueno, para entender por qué su escritura es tan potente, primero tenemos que entender quién era él. Y aquí viene lo importante. Olvídense de la imagen del filósofo encerrado en su biblioteca. No. Maquiavelo era un hombre de acción, un operador político de alto nivel, de los que se ensucian las manos. A ver, imagínense la escena. Durante 14 años, este hombre fue el cerebro, el estratega principal de Florencia, una superpotencia de la época. Se sentaba a negociar cara a cara con papas, con reyes, con los dueños del mundo. Armaba alianzas militares y, para colmo, estudió de cerquita a César Borgia, que era, digamos, el tipo más temido del momento. O sea, Maquiavelo no leía sobre el poder en los libros, él era el poder. Y justo acá en la cima de su carrera es cuando la historia da un giro de película, porque después de tocar el cielo del poder, vino la caída. Y no fue una caída cualquiera, fue devastadora. Miren qué rápido pasó todo. En 1512, la familia Medici vuelve al poder y claro, a él lo ven como un traidor. Lo arrestan, lo torturan, casi lo ejecutan, aunque al final le perdonan la vida. Pero piénsenlo, de un día para otro pasa de ser uno de los hombres más poderosos de Florencia a ser nadie, un exiliado sin un centavo. Lo había perdido absolutamente todo, su trabajo, su fortuna, su influencia, todo. Pero había algo que no le pudieron quitar, su mente. Y fue ahí, en medio de la ruina total, exiliado en una casita de campo, donde creó un ritual diario, un ritual que lo haría más poderoso que nunca. Pero a ver, antes de revelarle su método secreto, Maquiavelo nos pone un espejo enfrente. Nos obliga a ver un problema, porque él identificó 3 errores garrafales que cometemos al leer. Y lo más increíble es que su crítica, de hace 500 años, parece que la escribió ayer pensando en nosotros. Él lo llamó el problema del coleccionista. ¿Le suena? Es esa gente que acumula libros como si fueran trofeos. Llenan las estanterías, se ven bonitos, los admiran de lejos, pero nunca los abren para absorber lo que dicen, no los digieren, y mucho menos se atreven a imitar lo que leen. Este gran problema en realidad se reduce a 3 errores muy concretos que casi todos cometemos. A ver si se identifican. Primero, leemos solo por encima, para pasar el rato. Segundo, pensamos que imitar a los genios es imposible. Y tercero, nos quedamos con la anécdota, pero no sacamos el jugo, la filosofía de fondo. Pensemos un segundo en el primer error. Maquiavelo se quejaba de que la gente leía historia solo para enterarse de los chismes de los reyes. ¿Y qué hacemos nosotros hoy? Exactamente lo mismo. Hacemos scroll infinito en redes sociales para ver una variedad de incidentes. Un dato curioso por aquí, un chisme por allá. Pero rara vez leemos para cambiar, para transformarnos de verdad. Ok, ya está claro el problema, ¿verdad? Ahora vamos a lo bueno, la solución. Porque en esa soledad terrible de su exilio, Maquiavelo no se rindió. Al contrario, desarrolló un método de 3 pasos para leer de verdad, para leer de una forma que te dé poder y sabiduría. Y la imagen que él mismo describe para empezar su ritual es brillante. Hay que recordar que en el exilio, él trabajaba supervisando leñadores. O sea, llegaba a su casa todos los días cubierto de barro. Pero antes de sentarse a leer, se quitaba esa ropa sucia y se ponía sus trajes de gala, los mismos que usaba para ir a la corte. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para entrar a las antiguas cortes de los hombres de la antigüedad. Entonces, ¿cómo funciona este ritual en la práctica? Se basa en 3 principios poderosísimos, y cada uno es un antídoto directo para los errores que vimos antes. Primero, honrar lo que lees. Segundo, leer para imitar, no para admirar. Y tercero, reproducir para poder retener. El primer principio parece obvio, pero es fundamental. Honra lo que lees. Piénselo.
Hoy leemos con el celular vibrando al lado, con 20 pestañas abiertas. Maquiavelo nos dice, basta. Hay que darle a la lectura la importancia que se merece. Crear un pequeño ritual, encontrar un lugar tranquilo, apagar las distracciones. Solo con ese cambio de mentalidad, el cerebro ya se pone en otro modo, un modo de absorber de verdad. Vamos ahora con el segundo principio, que es el corazón de todo esto. La idea es que no leemos para aplaudir la grandeza desde la tribuna, como simples espectadores, no. Leemos para subir al escenario, para internalizar esa grandeza y convertirnos nosotros en los actores. Y esto de convertirse en actor se apoya en 3 ideas superpotentes. La primera, los libros son amigos, hay que conversar con ellos, discutir con el autor, rayar los márgenes. La segunda, los libros están vivos. Un libro que lees a los 20 años no es el mismo que lees a los 40. Y la tercera, que es genial, la filosofía es alimento. Tal cual, lo que lees se convierte literalmente en parte de ti. Y con esto llegamos al último pilar de su método. Maquiavelo incluso cita al gran Dante para recordarnos algo que parece obvio pero que olvidamos todo el tiempo. De nada sirve saber algo si después no lo recuerdas. Entonces, ¿cuál es el truco para retener? El truco es hacer algo con ese conocimiento. Hay que manipularlo. Después de sus horas de lectura, ¿qué hacía Maquiavelo? Se ponía a escribir, y de ese ejercicio, de ese esfuerzo por reproducir lo que había aprendido, nació El Príncipe. La lección es clara, no basta con consumir, hay que producir algo con la información. Eso sella el conocimiento para siempre. Como ven, al final del día, el método de Maquiavelo es mucho más que una simple técnica de lectura. Es toda una filosofía de vida. Es una manera de tomar la sabiduría de los más grandes y usarla como un cincel para esculpir nuestra propia mente. Y aquí está la idea central. No se trata de leer para acumular datos como si fuéramos una computadora. Se trata de leer para transformarnos, dejar que las ideas nos cambien por dentro. Al final, no importa cuántos libros tienes en la estantería, sino cómo te ha transformado el que sí leíste de verdad. Maquiavelo nos deja entonces con esta imagen increíblemente poderosa. Él, solo en su exilio, conversaba cada noche con los gigantes de la historia. Así que la pregunta que su legado nos hace a nosotros es simple, pero muy profunda. Si esta noche pudieras abrir un libro y entrar a la corte de cualquier gran mente de la historia, ¿con quién elegirías conversar?